Vamos a continuar con Romanos. Veremos hoy día del 22 al 25, del capítulo 11. La semana pasada quedamos en que teniendo en cuenta, quedamos la semana pasada en que Dios no perdonó a la nación de Israel por abandonar la fe. Y siguiendo el mismo razonamiento, vimos que tampoco perdonará a la iglesia apóstata. ¿A qué nos referimos con la iglesia apóstata? Una iglesia que mantenga todas las apariencias de ser una iglesia, ¿cierto?, bien conformada en su estructura, organización, que por fuera, ¿cierto?, se ve bonita, brillante, como los fariseos, ¿cierto? Cuando Jesús les dijo que por fuera se veían limpios, pulcros, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos, les dijo. Asimismo, ¿cierto?, en la iglesia apóstata. Apariencia, estructura, organización, todo bien, todo bonito, todo perfecto, pero carece de una vida espiritual. O sea, no tiene una relación con Cristo. ¿Ya? Ese es un ejemplo, ¿cierto? Son las iglesias de la prosperidad, donde solamente enseñan lo superficial, lo vano, cómo ser rico, cómo llegar a ser millonario, siendo cierto que Dios es el dueño y oro de la plata. Tergiversa las escrituras para decir que uno también, o sea, que uno tiene que ser rico, porque nuestro Padre es rico, nuestro Padre es millonario. Jesús fue millonario, fue rico en este mundo. Los apóstoles fueron, algunos tenían buenos puestos, ¿cierto? Algunos eran cobradores de impuestos y por ende obviamente tenían ahí su dentro extraordinario, pero mal venido, ¿cierto? Porque cobraban impuestos inclusive mayores a sus hermanos. Los otros eran pescadores, ¿cierto? Personas de muy baja estima dentro de la sociedad. Recuerden que Dios dijo, por medio de las palabras nos muestra de que Dios escogió a lo necio, a lo menospreciado del mundo. No significa, siempre le digo lo mismo, significa que una persona rica o millonaria puede ser salva también. Si lo puede, y lo hay. Hay muchos. Entonces vimos también que esta iglesia fue descrita en el libro de Apocalipsis como la iglesia de la Odisea. Pero también vimos que no fue, o sea, fue una reprensión de parte del Señor. No es que esta iglesia haya sido condenada, sino que Él le dijo, porque la iglesia decía, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Que esto, si nos vamos, ¿cierto? Cuando se habla de la iglesia se habla de la persona. Muchas personas se sienten así por el amor al dinero, ¿ya? Se sienten poderosos, enriquecidos, que no tienen necesidad de nada, pero nuestro Señor acá los desnuda, ¿cierto? Y les dice que son miserables, pobres, ciegos. En el fondo son eso, más que nada. ¿Por qué? Porque ponen su confianza en las riquezas, ponen su confianza en el dinero y no en Dios, que es lo obvio, ¿cierto? Si yo tengo un Padre que es dueño de todas las cosas, ¿en quién voy a poner la confianza? ¿En las cosas o en el Padre? En mi Padre, ¿cierto? En Él es el que nos sustenta. Entonces esta iglesia se muestra como una iglesia apóstata, pero nuestro Señor le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez y tus ojos, y unge tus ojos con colirio para que veas. Después dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Se dan cuenta que le está diciendo? Yo reprendo a quién y castigo a quién, a los que amo. ¿Qué está haciendo con esta iglesia? La está reprendiendo. Y así, hermanos, aún en toda esta iglesia apóstata siempre, como lo estamos viendo nosotros, va a haber un remanente. Siempre tiene que haber un remanente porque hay mucha gente que tiene una fe verdadera, pero están verdaderamente engañados por los hombres. ¿Ya? Hay uno muy famoso ahí que dice que él no usa la Biblia, que él usa solamente la relación que tiene él con Dios, que la Biblia no la usa porque es un libro que está manipulado. Entonces, ¿qué enseñanza puede tener, hermano, una iglesia donde solamente se enseña doctrina de hombre? No la palabra, no la escritura. Porque nuestra base es la Biblia, ¿cierto? Su base para su conducta de fe, para su fe, su conducta moral,
Es la Escritura. Son nuestros principios, ¿cierto? No existe otra forma de que yo pueda guiarme por mi vida, sino con los principios bíblicos. Y para eso, para saber esos principios bíblicos, usted tiene que leer la Biblia, tiene que alimentarse. Y es siempre cierto, lo estamos diciendo acá. No tiene que bastarle solamente con la predicación o la enseñanza del día domingo, sino que la semana completa usted tiene que tener un devocional con Dios, la semana completa tiene que tener lectura bíblica y de ir aprendiendo cada día más, hermano. Porque esto no es suficiente. No es suficiente venir un día, estar una hora aquí, a veces menos de una hora, ¿cierto?, escuchando un sermón, una predicación. ¿Y el resto de la semana qué hacemos? Comemos todos los días, ¿cierto? Nos alimentamos, necesitamos nutrir nuestro cuerpo, así también nuestro espíritu, hermano. Métase eso en la cabeza, que el espíritu es mucho más importante que la carne, mucho más importante. Que la carne, ¿cierto?, perecerá, del polvo nos formó Dios y al polvo iremos, pero el espíritu es el que permanece para siempre. Entonces en eso debemos enfocarnos nosotros. Y si nos enfocamos en la lectura bíblica, la enseñanza y los principios bíblicos, hermano, nuestra vida, pasar en la vida, ¿cierto?, va a ser mucho más fácil. Mucho más fácil. Se le van a simplificar mucho las cosas. Entonces, en ese contexto, la escritura debe ser lo principal, acompañado con la oración, con la comunicación directa con Dios. Después muestra la iglesia en Filadelfia. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Y aquí tenemos, ¿cierto?, el contraste de la iglesia que Dios va a guardar. Él va a sacar de la tribulación, de la hora de la prueba que dice acá. Y confiamos, hermano, en que eso pasará con nosotros. Hay muchas doctrinas que hablan acerca de la tribulación, si la iglesia la va a pasar, si no la va a pasar, en qué tiempo, cuántos años, aquí. Pero mi manera de pensar, hermano, por lo que yo he leído de la Escritura, es que no pasaremos la tribulación, que seremos librados de la tribulación. Pero así como son enseñanzas de segundo orden, ya no son doctrinas tan importantes como que afecten a nuestra salvación, a nuestra manera de ver la vida cristiana, porque en el fondo, hermano, tengamos tribulación o no tengamos tribulación, somos del Señor, para Él vivimos y el día de mañana estaremos con Él. Ese es el fin, ese es el punto, no hay más. No hay más que eso. Entonces nuestra mente debe estar en eso, en que el día de mañana la meta de nosotros es estar con nuestro Padre. Ese es el final de todo. Recuerden que vanidad de vanidad es todo lo que hay en este mundo, en esta tierra. No nos enfoquemos en esta tierra, no nos enfoquemos en este mundo, hermano. Si bien tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas seculares para poder vivir, todo descansa en la voluntad de Dios. Y eso tiene que usted metérselo en su cabecita, de que todo es la voluntad de Dios. Todo lo que nos pase. A no ser que usted meta las patas por ahí, ¿cierto? Y se mande un condoro y le tenga las consecuencias, es distinto, ¿cierto? A que cuando nos suceden cosas o vienen enfermedades o cosas malas a nuestra vida, que nosotros las tomamos como malas y no tenemos nada que ver ahí nosotros, es porque Dios nos está probando. Dios está viendo nuestra capacidad y nuestra calidad de la fe que tenemos, de la relación que tenemos con Él, cómo estamos comunicados con Él. Porque una persona, hermano, que tiene una relación a diario con Dios, que conoce a Dios, puede estar el mundo entero afuera esperando para matarme, un ejército completo afuera, pero si no es la voluntad de Dios no va a pasar nunca, jamás. Entonces, si yo tengo esa fe en el Señor, yo voy a vivir tranquilo y voy a vivir confiado. Como decía el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, ¿cierto? Porque solamente tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Esa es la confianza que debemos tener en nuestro Dios. Entonces esta iglesia en la actualidad está integrada por todos los creyentes en nuestro Señor Jesús, que confiamos en Él, ¿cierto? Confiamos en Cristo, por algo estamos aquí el día de hoy, porque confiamos en el Señor, ¿ya? No estamos aquí por compromiso de hombre, sino que por Dios. Usted llegó a este lugar porque obedece a Dios. Y en segundo lugar, ¿cierto? Porque tiene un compromiso ¿con quién? Con los hermanos, con la iglesia. Porque somos una comunidad, ¿cierto? Somos una iglesia, somos una hermandad. Pero todas las cosas, como siempre se lo he dicho, tienen que ir en primer lugar hechas para la gloria de Dios. ¿Ya? Después para el hombre. Entonces esta iglesia, hermano, será reunida el día de mañana, recogida por Jesucristo y no pasará por la tribulación.
Y terminamos la semana pasada con unas preguntas. Dijimos, en primer lugar, la pregunta, ¿cuál es su relación con Dios? No sé si usted ha meditado en esa pregunta, hermano. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cuál es su relación con Dios? ¿O tiene una relación con Dios? Es lo que recién les mencionaba, hermano, que a veces nos conformamos, ¿cierto?, a llegar aquí el día domingo y en la semana nos olvidamos de la Biblia, no oramos, no nos preocupamos, ¿cierto?, de nuestra vida espiritual. Andamos por la vida, ¿cierto?, como cualquier ser humano, cuando debiéramos andar por la vida siempre pensando en el Señor, ¿cierto?, clamando a Él, que nos guarde, que nos cuide, aunque Él dijo que nos iba a guardar del mal, ¿cierto?, cuando habló con la oración que hizo al Padre por su discípulo, que también es para nosotros. Pero aún así nosotros debemos estar siempre encomendándonos a Él, hermano, tener una comunión. No le estoy diciendo que ande todo el día, pero la mayor parte del día sus pensamientos deberán ser conforme a su fe, a cómo está su vida cristiana, a cómo está su oración. Le estoy haciendo bien las cosas. Hice tal cosa, está bien a los ojos de Dios, a los ojos de la Biblia, lo que hice, cómo me comporté, cómo actué. Entonces, ¿cuál es su relación con Dios? ¿Está usted unido a Jesucristo? ¿Está unido a Cristo, el Señor, a diario? ¿Pertenece usted al cuerpo de los redimidos por la obra de Cristo en la cruz? Son preguntas, hermanos, que a diario nosotros deberíamos meditar en ellas, para ver cómo estamos ante los ojos de Dios, hermano. A veces se nos envuelve tanto la vida, el mundo, el trabajo, los quehaceres, y muchas veces nos olvidamos, hermano, del Señor, nos olvidamos de nuestra relación con Él, que es mucho más importante, ¿cierto?, que el colegio, mucho más importante que el trabajo, mucho más importante que los hijos, mucho más importante que todo. Es la relación con Dios, es lo principal, es lo primero. Lo primero que debemos hacer nosotros, ¿cierto?, o deberíamos hacer nosotros es eso, de estar siempre preocupados de nuestra vida espiritual, siempre. Después el verso 22, continuamos, y aquí comienza a considerar un párrafo que se refiere a un evento que traerá gran bendición en el futuro, que es la restauración de la nación de Israel. Dice el verso 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, perdón, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Palabras duras, ¿cierto?, que dijo Pablo acá. Y le pidió a los no judíos, o sea, a los gentiles, que considerasen dos ejemplos. El Israel desechado reveló la severidad de Dios. Ahí vemos la severidad de Dios, ¿cierto?, del Padre, por medio de Israel, fue desechado. Pero a los no judíos que se habían convertido a Dios, la bondad y benevolencia de Dios revelada. Os provocaré a celos, ¿se acuerdan? Los provocaré a ira con pueblo que no es pueblo, a los no judíos, y somos nosotros los gentiles. Entonces, por la dureza del corazón de Israel y porque Israel cayó, nosotros tuvimos entrada a esta salvación, hermano. Y siempre les digo, nosotros consideramos y decimos una salvación, sí, qué rico, soy salvo, gracias, gloria a Dios. Pero no vemos más allá de lo que significa esto, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan de vuelta, ¿cierto? Estamos tan acostumbrados a nuestra vida secular, a nuestro diario vivir, a las cosas del mundo, a lo que vemos. Pero no nos vamos más allá, hermano, a lo espiritual, a lo que viene después, al mañana, al futuro, a nuestra reunión con el Señor. Yo pienso que pocas veces, hermano, nosotros nos dedicamos a meditar en eso, en nuestra reunión con el Señor. Como cuando les decía el otro día que cuántos quisieran estar ahora ya con el Señor. Y muchos dirán, ¿cierto? Es que yo quiero ver nietos primero, es que yo quiero viajar primero, es que yo quiero hacer muchas cosas antes de morir. O sea, pero antes de morir, ¿cierto? El morir, Pablo decía, es ganancia. O sea, yo tengo una ganancia cuando muero. ¿Por qué? Porque estoy ya con el Señor. Entonces la gente pone todas esas cosas, hermano, del mundo antes de estar con Cristo. Es que qué va a hacer mi familia, es que qué van a hacer mis hijos, es que qué... Y así se lo llevan, hermano, y pierden el sentido de lo que realmente es la vida cristiana. ¿Por qué? Enfocados, ¿cierto?, en los muchos que hacer y nos volvemos unas Martas muchas veces.
Entonces estos dos aspectos de Dios necesitan ser revelados hoy. El juicio de Dios frente al rechazo de Cristo contra el pecado y la gracia de Dios hacia aquellos que confían en el Señor Jesús. Pablo acá no tenía la imagen completa, hermano, de la severidad de Dios hacia Israel, porque él vivió solamente una parte, ¿ya?, de lo que fue la severidad o el castigo de Dios en contra de Israel. Recuerden que la historia de esta nación, desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, todo lo que ocurrió después, Israel siempre ha sido, hermano, prisionero, siempre ha sido castigado, siempre han sido muertos, siempre han sido un objetivo para desaparecer al pueblo de Israel, siempre. ¿Por qué creen que el conflicto en Medio Oriente hasta el día de hoy? ¿Por qué es? Porque quieren que Israel desaparezca. Ese es el fin. Hitler, ¿qué hizo él? En el Holocausto, los campos de exterminio, los campos de concentración. ¿Y cuál era la excusa de él? No, es que ellos mataron a Jesús, por eso yo los quiero exterminar. Y ese era un plan diabólico, hermano, diabólico. Murieron millones de personas. Los amontonaban, ¿cierto?, los cadáveres, los quemaban, caía la ceniza como si fuera nieve, y todo por, ¿cierto?, el plan diabólico de eliminar a la nación de Israel, pero Dios nunca lo va a permitir, hermano. Recuerden que siempre hay un remanente y siempre lo habrá. Entonces todo lo que ocurre después con la nación de Israel, hermano, es una historia aterradora. Entonces fue la gracia la que nos introdujo a la familia de Dios y nos concedió tantos privilegios a nosotros, hermano. Durante 2000 años la iglesia compuesta de los gentiles, no judíos, que somos nosotros, gente de los demás pueblos, ha fracasado tanto como Israel y es posible que haya fracasado aún más. Por eso esta vida es una vida de gracia, hermano. Porque si fuera por mi fuerza o mi voluntad o mis obras, al momento que Dios me salva, yo al segundo ya pierdo mi salvación. Así de simple, así de fácil. Por eso esto tenía que ser una obra de gracia, hermano. Una obra completa de Dios. Y aunque sea cierto una vida de altos y bajos, muchas veces fracasamos, muchas veces caemos, muchas veces cometemos errores, ¿cierto? Pero el verdadero cristiano siempre se va a arrepentir. El verdadero cristiano siempre va a tener eso en su corazón de el arrepentimiento, el que le va a doler, el que le duele el pecado, le duele equivocarse, le duele haberle fallado al Señor. Y eso que hace lo lleva a las rodillas. Siempre te va a llevar a las rodillas. Alguien que no es cristiano, hermano, peca y es una máquina de pecado, así como lo dice Juan, ¿cierto? Nosotros ya no somos esa máquina de pecado. Pecamos eventualmente, nos caemos, nos equivocamos. Recuerden que comenzamos el libro de Romanos hablando sobre la carne y la lucha de la carne contra el espíritu. Que esa lucha la vamos a tener hasta que nos muramos. Entonces, en base a eso, hermano, en nuestra vida cristiana vamos a caer, vamos a pecar. Pero ¿qué es lo importante? Que usted se arrepienta. Pero no un arrepentimiento, ¿cierto?, de labios solamente, porque Dios conoce el corazón. A Dios no lo podemos engañar, hermano. A Dios no podemos pedirle perdón, ¿cierto? Decir, no, si le pido perdón porque ya me equivoqué y bueno. Sino que eso trae consigo tristeza, hermano, porque le fallamos al Señor. Le fallamos a Dios. Entonces este fracaso que hablamos, hermano, no tiene nada que ver con la pérdida de la salvación. Eso lo tenemos más que claro en la doctrina que tenemos en esta iglesia, ¿cierto? Pablo no estaba contradiciendo lo que dijo en el capítulo 8 de esta epístola, que nada nos podría separar del amor de Cristo. ¿Recuerdan que también lo vimos? Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, en base a eso, hermano, nuestra salvación está segura porque es de parte de Dios. Un Dios eterno tiene promesas eternas. Entonces acá está hablando de los pueblos no judíos en su conjunto, apartándose del Evangelio, tal como Israel lo había hecho alejándose de Dios. En el verso 23, después dice, y aún ellos, es decir, los israelitas, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar.
Entonces, desde que Dios aceptó a los gentiles, al pueblo no judío, a los que no eran parte del pueblo escogido, y que no tenían ningún mérito, seguramente Dios podía restaurar a Israel, que tampoco tiene ningún mérito, ¿cierto? Así como lo hizo con los no judíos, también lo puede hacer con el pueblo de Israel y mucho más con el pueblo de Israel, porque son el pueblo escogido de Dios. Ahora la palabra volverlos es la palabra clave acá. Dios restaurará nuevamente a Israel. Y el Antiguo Testamento deja claro el hecho de que Israel volverá nuevamente a Dios. Jeremías 23, 3 al 8 es una de las muchas profecías que hablan acerca de la restauración de Israel. Dice Jeremías 23 del 3 al 8, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra donde las eché. Ahí aparte, ¿cierto? Hablando de la soberanía de Dios. ¿Se fijan? Yo recogeré el remanente, ahí está hablando del remanente. De mis ovejas. Recuerden que este punto también lo hemos visto, que nosotros no nos volvimos ovejas cuando Dios nos tomó, sino que nosotros ya éramos ovejas. Dios ya nos tenía en sus planes y nos trajo de vuelta al redil. O sea, siempre hemos sido ovejas. De toda la tierra donde las eché, y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Ven? Aquí habla de Judá y de Israel, reino del norte y reino del sur y del norte, perdón. Por tanto, de aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel a la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte, y de todas las tierras donde los había echado, y habitarán en su tierra. Zacarías también, 12:10. Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí a quien traspasaron y llorarán, como se llora la muerte del hijo único, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces aquí es hermosa esta palabra, hermano, cuando dice derramaré un espíritu de gracia y de oración. Todas estas cosas, hermano, todas estas bendiciones vienen de parte de Dios. Si bien Él nos pide que busquemos en oración, si bien Él nos pide, ¿cierto?, que busquemos siempre su nombre, el camino correcto, todo, pero en el fondo todo viene de parte de Él, hermano. Recuerden que los apóstoles oraron y antes de que le enseñara la oración les dijo, los apóstoles enséñanos a orar. También le dijeron, aumentanos la fe. Cuando se pide sabiduría, Dios la entrega, y la entrega, ¿cómo dice? En abundancia. Entonces yo siempre les digo, somos nosotros el problema, porque está todo ahí. Enséñanos a orar, yo les enseño a orar. Cuando oren de esta manera. Aumentanos la fe. ¿Cómo Dios te va a aumentar la fe? Trayéndote más pruebas a tu vida. Así Dios aumenta tu fe. Como cuando decimos, Señor, dame paciencia. No te va a dar paciencia así, ya ahí tienes paciencia. Te va a traer una persona, ¿cierto?, que pruebe tu paciencia. Que te haga, ¿cierto?, sufrir, y que seas tú paciente con esa persona. Entonces todas esas cosas vienen de parte de Dios, hermano, están a la puerta de la oración. Todo está ahí. Y Él derramará sobre nosotros espíritu de gracia y espíritu de oración si nosotros se lo pedimos. Entonces aquel día futuro será como la antigua fiesta del día de la expiación. Se volverán a Dios con una actitud de arrepentimiento, y Dios les salvará tal como nos ha salvado también a nosotros, hermanos. ¿Por qué? Por gracia, por misericordia. Entonces Dios es poderoso para vencer la terquedad y la rebelión. Cuando nosotros oramos, hermano, oramos por una persona, por algún familiar, quien quiera que sea, por salvación, para que Dios lo salve. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Esa, ¿cierto? Señor, sálvalo. Ten misericordia de esa persona, sálvalo. Por favor, Señor, sálvalo. Esa debe ser nuestra oración.
¿Quién hace el resto? Dios. Aquí nosotros no nos podemos poner a especular como hay doctrinas, ¿cierto? Doctrinas, enseñanzas malintencionadas que dicen que Dios escoge a unos para salvación y a otros no. Que tú sí, que tú no, que es como así, como que elige. Y el que quiere ser salvo no es elegido. Pero Señor, yo quiero ser salvo. No, es que no estás elegido, entonces no se puede. Porque yo ya tengo a mi elegido. ¿Ya? Eso no es así, hermano. Entonces cuando nosotros pedimos salvación por alguna persona, Dios lo puede hacer. Recuerden que la salvación es mientras se diga hoy. O sea, hasta el último respiro, hermano. No es una elección, ¿ya? No es como muchos dicen, sí, yo me voy a arrepentir, pero cuando esté a punto de morirme, me voy a arrepentir. Entonces vivo mi vida como se me da la gana, hago lo que quiero y antes de morir me arrepiento y me voy al cielo. Un pensamiento muy básico, hermano, por no decir tonto, estúpido el pensamiento. Porque nosotros no tenemos nuestra vida comprada. Nadie de los que estamos acá tenemos nuestra vida comprada. Al día de mañana podemos morir, hermano, ¿y dónde iremos? ¿Nos va a dar la oportunidad de arrepentirnos a última hora, a último momento? Entonces eso está en la soberanía de Dios, hermano. Han habido casos que ha pasado, pero eso está dentro de la soberanía de Dios. No porque la persona lo haya elegido, sino que porque Dios llegó a esa persona en el momento que Él quería, que era ese, en el lecho de muerte para que se arrepintiera. ¿Y eso para qué? Para mostrar su soberanía solamente, hermano. Para mostrar la soberanía de Dios. Porque aquí mismo, si no me equivoco, lo nombra en Romanos. En Romanos, en el mismo 11 que estamos leyendo, pero en los versículos finales, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, ¿se fijan? Cuán insondables, o sea, no se puede profundizar en los juicios de Dios. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Dice Pablo acá. ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Pregunta retórica, ¿cierto? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea gloria por los siglos. Amén. Entonces todo está dentro de la soberanía de Dios, hermano, y nadie puede decirle nada a Dios. Nadie se puede poner a discutir con Dios. Solo un necio discutiría con Dios, hermano, con su palabra. Entonces el pasaje que acabamos de leer sugiere que al ver sus heridas le preguntarán al Señor, ¿qué quiere decir la señal de los clavos en tus manos? Y llorarán a causa de esta señal. Verso 24 dice, si tú fuiste cortado de él por naturaleza, del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Haz una pregunta, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Cuánto más, cierto? Entonces Pablo continúa acá con la ilustración del olivo, representando, ¿cierto?, a Israel como Abraham, el padre Abraham, como la raíz. Y algunas de las ramas fueron desgajadas, fueron quitadas, fueron cortadas. Entonces la nación como tal fue rechazada. Y Dios injertó a los no judíos, a los gentiles, a nosotros. Nos injertó en el buen olivo. No para que llegaran a ser prosélitos judíos, lo cual significaría que tendrían que aceptar todo el ritual antiguo del Antiguo Testamento. No nos llamó para hacer proselitismo judío. ¿Ya? Eso se refiere a que tenemos que guardar la ley, los pactos, hacer las fiestas y todo lo que significa, ¿cierto?, el ritual judío. No nos llamó para eso. Él nos desgajó, más bien él desgajó a Israel e injertó a la iglesia que incluye a judíos y no judíos. ¿Ya? Judíos mesiánicos, que son judíos que creen en Cristo, y tiene los otros judíos ortodoxos, que son los que no creen en el Mesías. Directa e indirectamente sobre Abraham por la fe. Y esto es importante, hermano, ya ahora es por la fe. Somos hijos de nuestro padre Abraham por medio de la fe, no por obras. Eso debe estar claro, no por obras, ¿por qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie llegue delante de Dios jactándose que Él hizo algo para llegar al cielo. Insisto, la salvación es 100% de Dios, no como nos enseñaban antes que 50 y 50, que 90 y 10, que 99 y 1. No, hermano, 100% de Dios. Acá nosotros no contribuimos en nada.
Entonces, si ahora, si a Dios le fue posible hacer esto, y lo hizo, y si lo hizo también, ¿cierto? Es razonable concluir que puede y que tomará las ramas naturales para injertarlas nuevamente en el olivo, o sea, el remanente, Israel, volverá a ser injertado. ¿Por qué? Porque Él no va a desechar permanentemente a Israel. El verso 25 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los que no son judíos, o sea, de los gentiles. Y esta palabra, hermano, la plenitud de los que no son judíos, o la plenitud de los gentiles, se refiere al periodo que comenzó con el llamado de la iglesia. Y a eso se refirió Jacob en su discurso en Hechos 15:14, cuando dijo Simón, Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces ese periodo se prolongará hasta que la iglesia sea completada y recogida por el Señor. Entonces aquí habla, ¿cierto?, las palabras del versículo hasta que hayan entrado los no judíos, la plenitud. Así la ceguera espiritual y el endurecimiento de Israel van a continuar. Mientras la iglesia esté presente en el mundo, esto va a seguir, va a continuar. Perdón, hermano, que ando medio resfriado. Entonces Pablo afirmó aquí, clara y definitivamente, lo que ya había sugerido muchas veces en el capítulo 11, la ceguera, el endurecimiento de Israel, que serían temporal y sería parcial. Leímos que es solamente una parte de Israel, ¿cierto? Una parte. Entonces la palabra clave aquí es hasta. La frase dice hasta que haya entrado la plenitud de la totalidad de los que no son judíos. Y hay que distinguir entre la plenitud de los no judíos y los tiempos de los no judíos, ¿ya? Que nuestro Señor Jesús menciona en el Evangelio de Lucas 21-24 cuando dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los no judíos hasta que los tiempos de los no judíos se cumplan. Este periodo, el tiempo de los no judíos, comenzó con la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor y se extiende a través de toda la historia, desde que fue sitiada Jerusalén hasta el día que vendrán, los días que vendrán, ¿cierto?, que es de la gran tribulación, hasta el regreso de nuestro Señor Jesús a la tierra, y que será en un futuro, ¿cierto?, donde va a establecer su reino. En cuanto a la palabra misterio, en el antiguo mundo, en los tiempos de Pablo, había religiones de misterio. Hoy día la palabra misterio se aplica en un modo popular en la historia o novela que tiene una trama, una persona o un hecho no revelado, un misterio, ¿cierto? Algo misterioso. En el Nuevo Testamento la palabra se usa para referirse a lo que antes era oculto, pero que ahora ha sido descubierto. El misterio aquí es la identificación de la plenitud de los no judíos. Y este no fue un asunto revelado en el Antiguo Testamento. Eso no fue revelado ahí, ¿cierto? Sino que vendría después. Entonces, cuando hablamos de estos misterios, hermanos, hablamos de todas las cosas que no habían sido reveladas en el Antiguo Testamento, pero que ahora, por medio de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la escritura que tenemos nosotros, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, tenemos aún mayor revelación nosotros. Ya podemos entender muchas cosas, así como Pablo tenía cierta visión panorámica de lo que estaba sucediendo, pero después él murió y la historia continuó. Así ahora nosotros estamos viviendo ya los últimos tiempos, porque ya el canon bíblico se cerró, ya no hay nada más que agregarle. Tenemos la profecía clara, completa, no hay más que agregar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Estudiarla, siempre, ¿cierto? Estudiar, entender los tiempos, entender, no tanto, ¿cierto?, como si bien debemos escudriñar las escrituras, no ser superficiales para la lectura bíblica,
¿Ya? Eso es importante también, hermano, cuando usted lea su Biblia, no haga una lectura simple, sino que trate de escudriñar la escritura. Yo les dije que hay un diccionario en línea que se llama ISWO, que es, pero increíble para estudiar la Biblia. Es muy, muy bueno y eso le va a ayudar bastante con su estudio bíblico. Lo puede, si tiene un computador, lo puede descargar, viene con las Biblias, viene con, bueno, hay que agregarle los complementos, ¿cierto? Pero no es difícil. Entonces la idea es escudriñar para poder nosotros entender también los tiempos, hermano. Y más que nada para tener comunión con Dios, para saber quién es Dios. Porque a veces ni siquiera nosotros conocemos quién es Dios, hermano, cómo trabaja, cómo opera, cómo Él determina, ¿cierto?, los tiempos, cómo Él trabaja en nuestras vidas. Por eso a veces nos confundimos, por eso a veces andamos angustiados, hermano, pero sin ningún motivo. Sin ningún motivo, porque nosotros siempre profesamos, hermano, a un Dios poderoso. Profesamos a un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede. Pero a la hora de los que hubo, ¿qué pasó con Dios? O sea, el Dios poderoso que tenemos, ¿cierto? Se nos achica. Como que se nos hace un diosito ya pequeñito, como que a lo mejor no puede, a lo mejor él ya no tiene el control de las cosas. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, hermano. Y todo, absolutamente todo lo que pasa en tu vida, hermano, va a ser la voluntad de Dios, todo. ¿Por qué? ¿O para qué? Porque todas las cosas, hermano, nos van a ayudar para bien, siempre. Y eso es a los que aman a Dios, o sea, a los que entienden su voluntad, hermano. Está bien que a veces hay cristianos que son débiles en la fe. Hay personas que son débiles en la fe y que el problema, la enfermedad, la dificultad los bota. Se ponen tristes, se desaniman, todo. Pero para eso están los otros hermanos, ¿cierto? Los que son más fuertes en la fe para animarlos. Y no para jugar, ¿cierto? No para jugar al hermano y otra vez y aquí. Así es la cosa, hermano. Cristianos tenemos de todo. Es como en las familias, ¿cierto? Tenemos de todo en la familia cristiana también. Por eso la escritura es clara cuando dice oren los unos por los otros. ¿Por qué? Porque unos son más débiles que otros. Entonces nuestra oración siempre debe estar guiada en ese punto, en ese sentido, hermano, de que Dios nos fortalezca, nos ayude, nos guíe, que nos dé fuerza. Cuando usted ore por mí, ore para que Dios me dé fuerza, me dé fortaleza, para que me ayude, así como yo oro por usted por lo mismo. Porque yo no conozco sus debilidades, hermano. Yo no conozco sus falencias. Yo no sé en qué punto de su vida le cuesta más, qué cosas le cuestan más a usted en cuanto al pecado, en la lucha de la carne con el espíritu, yo no sé. Pero sí oro para que Dios los fortalezca, los ayude, que les dé fuerza, que les dé ánimo, que si venga lo que venga, ¿cierto?, que puedan poner su confianza en Él. La fe, ¿cierto?, la esperanza, la sabiduría. El Señor derrama sabiduría sobre ellos también. Porque es la única forma que podamos nosotros guiarnos en esta vida, hermano, por medio de la sabiduría. Y la sabiduría la encontramos por medio de la Escritura. Ahí nos llenamos de sabiduría, hermano. Entonces, cuando oremos los unos por los otros, oremos en esa dirección, fortaleza, para que Dios nos dé esa fuerza, nos ayude a continuar, nos ayude a seguir, hermano, y podamos seguir adelante. Que no hayan hermanos débiles que puedan caer o puedan alejarse de la iglesia, porque puede suceder, hermano. Puede pasar. Hay hermanos débiles en la fe que a veces se van de la iglesia o se van por un tiempo, pero vuelven, porque son hijos, ¿cierto? Vuelven. Así como hay otros que nunca han sido llamados, nunca han sido, como dice Juan, ¿cierto?, salieron de nosotros para que se diera a conocer que no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces muchos salen, no vuelven, pero el que sale y vuelve es porque es un hijo de Dios, es uno real, un elegido, hermano. Y eso es lo que espero yo en usted, pero no espero que salga, no espero que usted tenga ese tiempo de pasar por el desierto y que tenga que estar fuera de la iglesia. Al contrario, si pasa por el desierto, que esté aquí en la iglesia, dentro, para tener el apoyo de todos los que estamos acá por medio de la oración. Eso. Oramos, hermano, damos gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias, mi Señor, por este tiempo que nos permite estar aquí en tu presencia, mi Señor. A pesar de la enfermedad, de todo, Padre glorioso, aquí estamos junto a ti y agradecemos, Dios del cielo, que podamos estar un día más de pie. Tomamos muchas veces nuestra vida, Señor, como algo trivial, que nos vamos a dormir y sabemos
damos por sentado que despertaremos al otro día, cuando no sabemos, Padre, ni conocemos que la vida es como la niebla, Señor, que un día aparece en la mañana y a mediodía ya no está, Dios. Así es nuestra vida. Por eso cada día debemos encomendarnos a ti, Señor, y agradecer cada momento que nos permites para vivir, cada momento para estar con nuestra familia, cada momento que nos permites, Señor, para estar en nuestro hogar con los nuestros, cada momento que nos permites para estar en la iglesia, Señor, bendiciendo tu nombre, cantando, alabándote, Padre glorioso, y escuchando tu palabra, tu consejo, que es lo más importante, Señor. Pon en nosotros ese espíritu de oración, pon en nosotros un espíritu, Padre, para poder leer la Escritura cada día, para poder tener un devocional junto a ti, apartar un horario, Señor, tener una disciplina de oración y de lectura, apartando un horario para ti, Dios del cielo. Así como tenemos horario para todas las cosas seculares, que podamos tener un horario para bendecir tu nombre, Señor, y para estar en comunión, que en el fondo solamente nos beneficia a nosotros. Le damos gracias, mi buen Señor, bendice a nuestros hermanos, cada uno de los que han llegado, los que no, Padre, también bendígale. Todo aquel que está enfermo, en dificultad, mi Señor, en aflicción de la carne, que sea tu voluntad en cada vida, mi Señor, sanidad que vaya para aquel que está enfermo, mi Dios amado. Ayuda a mis hermanos, cualquiera sea su necesidad también, Señor. Que tu mano de amor, de bondad, alcance para cada uno de ellos también. Entregamos todo lo que hemos hecho hasta esta hora en tus manos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.